Creí que ella era el amor de mi vida, pero terminó siendo una pesadilla disfrazada de novia, controladora, manipuladora, y encima jugaba conmigo. La dejé. Me alejé, y ahora, su vida se vino abajo. Dicen que el karma tarda, pero a veces llega puntual. Tuve una novia a los 18 años. Nos conocimos 4 años antes de iniciar una relación y solo duramos un año siendo pareja. Después, la cosa se puso muy fea. Yo soy mayor que ella por unos 2 años y medio. Con el paso del tiempo, sentía como la relación estaba en decadencia, pero sobre todo, mi estabilidad emocional. Comencé a volverme estúpidamente celoso y decidí terminar la relación porque sentí que ella tomaba ventaja de eso para controlarme. No tiendo a ser celoso, mucho menos controlador. Es como si a ella le gustara verme así. Básicamente sacó partido y me tenía a sus pies. Cuando me di cuenta, decidí dejarlo. Me chantajeaba mucho. Me contaba cómo iba a casas con sus amigos o cómo salía de fiesta cada fin de semana, pero me decía que nunca hacía nada malo, solo beber y bailar, drogarse de vez en cuando. Sin embargo, cuando le pedía que nos viéramos, me decía que estaba castigada o que no la iban a dejar. Creo que cualquiera se pondría celoso por eso, o muy enojado. También era muy interesada, casi que me exigía que le diera regalos y que la sacara a conocer lugares nuevos. En ese tiempo, yo no trabajaba, literalmente, la universidad absorbía todo mi tiempo. También estudiaba inglés y tenía más profesores particulares de especialidad y música. Me dolió demasiado terminarla. En verdad la amaba y queríamos casarnos en 5 años. Pero tenía que terminar. A pesar de cortar, seguimos saliendo otros 5 años, pero salidas casuales, nada formal. Aún así, aprovechábamos para besarnos y hacer cosas de novios. Maduré muchísimo en todo ese tiempo, y también conocí muchas otras chicas. En verdad me esforzaba y me concentraba muchísimo por aportar cosas positivas a su vida y familia, a pesar de ya no ser novios. Incluso su madre reconoció que los ayudé mucho. A la fecha, me sigue saludando su familia y me recuerdan con mucho cariño. Los ayudé a crecer como personas. No me arrepiento de eso. Por ejemplo, en su familia nadie nunca había terminado la escuela preparatoria, solo la secundaria. Me esforcé por motivarla a estudiar. Terminó la secundaria, la prepa, e incluso la ayudé a entrar a la universidad. A pesar de que ya no éramos novios, jamás le negué, ni le negaré, mi ayuda. Creo que la sigo amando, pero de una manera distinta. Su familia no quería dejarla seguir estudiando. Al final, terminaron convencidos de que estudiar es bueno y es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. El punto es que, tras 5 años de seguir saliendo después de ser novios, volvimos a conectar demasiado. Yo acababa de encontrar un muy buen trabajo, ella estaba por terminar la universidad. Le insistí mucho en regresar. Debo aclarar que después de ella no volví a tener una novia formal, aunque sí salí con muchas chicas. Ella, por su parte, tuvo como 3 novios, y me imagino que también conoció demasiados chicos. Ella es simplemente hermosa y especial. Un día tuvimos una cita súper romántica. Fue un domingo. Después de comer, la invité a conocer mi nuevo hogar e hicimos lo propio. Fue algo hermoso, íntimo y romántico. La encaminé a su casa y obviamente yo me estaba enamorando nuevamente. Trataba de escribirle, llamarle y cosas por el estilo, pero al paso de la semana se volvió muy cortante, al punto que dejó de responderme completamente. Yo seguí insistiendo, no de manera frenética, pero sí le escribía de vez en cuando. Ella solo me dejaba en visto. No lo podía entender, aún no lo comprendo. La última cita la tuvimos en mayo. Para agosto de ese año, ya tenía un mes que ni siquiera me dirigía la palabra. No sé qué hice mal, pero me deprimí mucho. Yo pensé que realmente podríamos volver. En agosto fue mi cumpleaños. Yo ya me estaba recuperando de ese último golpe, aunque me seguía sintiendo triste a veces. Un día después de mi cumpleaños, era domingo, así que me acosté a dormir algo temprano para iniciar mi semana con mucha energía. Justo cuando puse la alarma, recibí un mensaje en WhatsApp. Era ella. Inmediatamente se me electrizó el corazón. Me sentí muy enojado porque me había ignorado durante meses, pero a la vez muy feliz de que me escribiera. Abrí el mensaje y era un hola. Felicidades por tu cumpleaños. El resto del mensaje comenzó a decirme que yo siempre había sido muy bueno con ella,
que lo había dado todo por ganarme su corazón y esas cosas. Yo le contestaba que lo volvería a hacer, no una vez, sino cada maldito día de mi vida, porque la amaba. Ella solo ignoraba lo que decía y seguía escribiendo, hasta que llegó a una parte que decía, la última vez solo salí por curiosidad contigo. En realidad, llevo bastante tiempo saliendo con alguien más. Perdóname por ser tan mala. Cuando leí eso, en serio, se me partió el corazón. Me dolió más que cualquier golpe físico que haya recibido alguna vez. Es un dolor en el pecho inexplicable, en verdad no lo puedo describir. Fue muy duro. Rompí en llanto y no pude seguir leyendo lo que me escribía. Solo le respondí, no sigas. Yo no entiendo por qué lo hiciste, por qué me ilusionaste, pero te perdono. Yo me quiero quedar con la imagen de la chica de mis sueños. Me quedo con lo mejor de ti. Te perdono, no pasa nada. Te deseo mucho éxito. Te amo, pero no vuelvas a buscarme nunca jamás. Ella seguía escribiendo. Solo eliminé la conversación, la bloqueé de todas mis redes, bloqueé sus números y me puse a llorar como nunca antes. Para finales de ese año, se me ocurrió ir a la iglesia donde van mis padres hace más de 20 años. Los ayudé a ajustar el audio y alguien se paró a mi lado. Sorpresa, era ella. Inmediatamente perdí el aliento. La ignoré, pero no se fue, se quedó ahí parada, me dijo, ¿puedo hablar contigo? Solo asentí con la cabeza. Me abrazó e inmediatamente se soltó a llorar. Lloró muchísimo, y yo también. Me comenzó a explicar que había sido una mentira, que me dejó de hablar porque ella era mala influencia para mi vida y quería que me alejara de ella porque me haría daño. Me abrazó durante muchísimo tiempo, llorando. Me dijo que si tenía algo que decir. Me reclamó porque no le decía nada. Solo le respondí, te dije que no volvería a hablarte nunca jamás, y yo quiero ser un hombre que cumple su palabra. Lo diré una última vez, te perdono. Para mí, tú representas lo más puro, lo más hermoso de la vida. Junto a ti crecí y maduré muchísimo, pero ya no puedo seguir así. Yo te sigo amando, pero no puedo simplemente dejar que me destruyas. Puedes tener paz, realmente, esa vez, si me hubiera dicho que quería intentar algo serio, si hubiera vuelto a intentarlo. Pero no sucedió. Sabía que si me ponía vulnerable, volvería a jugar conmigo. Un año después de esa escena, la volví a ver en la iglesia. Pero sorpresa, estaba embarazada y no se veía para nada feliz. Me sentí tan mal que se me bajó la presión. Iba con su esposo, o algo así, pero el tipo tiene un aspecto muy enojado. Es muy dominante y no permite siquiera que la vean. Es extraño de explicar. Honestamente, me rompió el corazón por segunda vez. Verla con un bebé, lo cual debería ser un motivo de alegría, infeliz y con una persona tóxica a simple vista, me hace preguntarme si realmente soy una puta mierda lo suficientemente grande para que un tipo así tenga a una chica tan maravillosa. Creo que la sigo amando, como digo, de una manera diferente, pero la recuerdo mucho. Me gustaba demasiado físicamente. Para mí, era hermosa, aunque he salido con chicas más atractivas, he intentado tener nuevas relaciones. Ahora mismo estoy conociendo más personas y voy progresando, pero esa ha sido la vez que me han roto el corazón en sobremanera. Y no solo una, sino 3 veces la misma persona. Incluso después de que me enteré que estaba embarazada, me dio un ataque de ansiedad. Simplemente no puedo entenderlo. No me explico por qué sigo sintiendo esto con ella. Y vaya que de verdad he estado con demasiadas chicas. Algunas hasta se me han declarado y me han rogado para que les dé una oportunidad. El amor es un misterio, no sé si alguien leerá toda esta mierda, pero ahora estoy llorando. Actualización 1. Han pasado varios años desde que todo eso terminó. Desde aquel momento en que me vi obligado a soltar, a dejar ir algo que pensaba que era la única razón por la que seguía respirando. Al principio, la idea de estar solo me aterraba. Había pasado tanto tiempo buscando validación en la mirada de alguien más que olvidé lo que significaba estar bien conmigo mismo. No fue fácil, no voy a mentir. Al principio me perdí, no en el sentido de que no supiera qué hacer con mi vida, sino más bien porque sentía que algo me faltaba, como si ya no supiera cómo hacer las cosas sin el peso de una relación sobre mis hombros. Los primeros meses después de la ruptura fueron los más duros.
Pasé muchas noches dando vueltas en la cama, preguntándome qué había hecho mal, qué podía haber cambiado. Me atormentaba el no saber la verdad detrás de lo que sucedió entre nosotros. No tenía claro si ella realmente me había amado o si todo había sido un juego para ella. Lo que más me dolía, en lo profundo, era el hecho de que nunca obtuve respuestas. La parte racional de mi cerebro me decía que ya no importaba, que seguir pensando en el pasado no me iba a llevar a ningún lado. Pero mi corazón no dejaba de buscar sentido en algo que parecía no tenerlo. Después de un tiempo, algo cambió. Fue como si el aire que respiraba se volviera más limpio, como si de repente hubiera recobrado una parte de mí que había estado atrapada en esa relación. Comencé a hacer las cosas por mí mismo, sin esperar nada de nadie. Me metí de lleno en el trabajo, algo que antes había dejado de lado. Mi carrera empezó a despegar, y de alguna manera, eso me dio la confianza que tanto necesitaba. Sentí que, por fin, estaba tomando el control de mi vida, algo que nunca había hecho antes, pero no todo fue sencillo. Había días en los que aún pensaba en ella, en lo que pudo haber sido, en lo que perdí. Había momentos en los que la veía en mi mente como si todavía estuviera ahí, y el dolor seguía siendo real, aunque ya no con la misma intensidad. Lo curioso es que, con el tiempo, me di cuenta de que ese dolor no era por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido de esa experiencia. Aprendí a amarme a mí mismo, a no depender de alguien más para sentirme completo. Con el paso de los años, las relaciones llegaron, pero no de la misma forma que antes. Nunca más volví a involucrarme con alguien de manera tan intensa. Ya no buscaba la validación de otra persona. No buscaba llenar vacíos, solo buscaba compartir momentos. Algunas de esas relaciones fueron fugaces, otras más significativas, pero ninguna logró cambiar lo que ya había aprendido sobre mí mismo. Me di cuenta de que podía ser feliz por mí mismo, sin necesidad de una pareja para sentirme realizado. La mayor sorpresa llegó cuando, años después, me encontré con ella de nuevo. Nos vimos por casualidad en una iglesia, en el lugar donde mis padres siempre van los domingos. Al principio no la reconocí, y cuando lo hice, una extraña sensación me invadió. Todo lo que había estado guardado dentro de mí, todo el dolor, la rabia y la tristeza, parecía estarse acumulando de nuevo. Me sentí incómodo, pero también curioso. Me ignoró, se quedó de pie a mi lado y, finalmente, se acercó a hablar conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había considerado: ya no me importaba. No me importaba el dolor ni el rencor. Me importaba ver cómo ella seguía con su vida, cómo sus decisiones la habían llevado a donde estaba. Estaba embarazada, y me dolió verla así, con alguien más, con una vida que no tenía nada que ver conmigo. Pero ya no era el mismo dolor de antes. Era una mezcla de tristeza y comprensión. Ella ya no era la misma persona para mí. Era otra versión de la historia, una historia que ya había terminado. Lo que realmente me rompió fue verla con alguien que no parecía hacerla feliz. Su esposo, o lo que fuera ese tipo, tenía una presencia dominante, como si controlara todo a su alrededor. La vi por un momento, mirando cómo él la trataba, y sentí una especie de lástima por ella. Sabía que eso no era lo que merecía, pero también entendí que no podía hacer nada por ella. No podía salvarla de las decisiones que había tomado. No era mi responsabilidad. Yo ya había pasado por todo eso, y ahora solo quedaba avanzar. Al principio, la situación me hizo dudar de todo lo que había creído. Me preguntaba si era una persona lo suficientemente mala como para que ella terminara con alguien así, alguien que claramente no la trataba bien. Pero rápidamente me di cuenta de que esas preguntas eran innecesarias. La vida no funciona de esa manera. Las personas toman decisiones, y algunas son las correctas, otras no tanto. Lo único que podía hacer era seguir adelante, sin mirar atrás. Hoy en día, la vida sigue. A veces me encuentro pensando en ella, pero no con la misma intensidad de antes. Ya no me duele, ya no me hace querer cambiar el pasado. He aprendido a vivir sin arrepentimientos. Quizás aún la quiero, pero no de la misma forma. Lo que fue, fue, y lo que queda es lo que yo haga con mi vida ahora. Si algún día llego a amar a alguien más, lo haré sin esperar que esa persona sea una cura para mis heridas. Amar es algo más que llenar vacíos.
Es crecer junto a alguien, sin depender completamente de esa persona. Ahora, me concentro en mis proyectos, en mi carrera, en seguir adelante. He aprendido que la vida no se trata de estar atado a un amor del pasado, sino de buscar la paz dentro de uno mismo y saber que uno puede ser feliz sin necesitar la validación de los demás. Me he dado cuenta de que, a veces, lo más importante es la independencia emocional. Eso es lo que me ha permitido salir adelante y lo que me seguirá ayudando a superar cualquier obstáculo que la vida me ponga por delante.